El siguiente programa no compromete a este medio de comunicación. Es responsabilidad del Grupo Supereduca. Para Radio Sucre, Radio Capital, Radio Yotala, Circuito Electoral y Debate. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy en el Circuito Electoral. Variada la información a nivel nacional, en el ámbito político también. A nivel regional, el tema del caso 24 de mayo ha sido el tema de comentario, por lo menos en la jornada de ayer. Pero a nivel nacional, la detención del señor Cejas en Santa Cruz, la pelea, digamos, los entredichos entre el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el abogado del señor Cejas, que es hijo del anterior embajador de Bolivia en Brasil, don Jerjes Justiniano, de este gobierno, del gobierno del MAS. Él es abogado del señor Cejas y ha habido entredichos con don Carlos Romero. Pero bueno, por un lado dicen, están intentando cambiar la atención mediática para otros temas y que ya no esté el tema de Gabriela Zapata y Evo Morales. Pero a ver, en el programa El Pentágono de Mario Espinosa, que lo transmitimos en Radio Capital los días sábados y domingos a partir de las 11 de la noche, a partir de las 11 de la noche, este fin de semana, el señor Francesco Sarati, ha dado a entender que no solo sería un hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata, ha dado a entender. Yo dije, habrá sido un desliz, pero eso ha dicho. Pero hoy, don Arturo Murillo, que es el jefe de bancada en el Senado por UD, ha hablado también sobre el mismo tema. Entonces, Esito se suma al otro hecho de que Gabriela Zapata ha señalado que va a presentar a su hijo a los medios internacionales. Desde el Ministerio de Justicia han dicho, no puede presentar. Es como si fuera un tema del poderoso gobierno contra la familia Zapata, no del señor Evo Morales y la señora Gabriela Zapata, porque sale la señora Leni Valdivia a defender a Evo Morales, sale la ministra de Justicia a defender a Evo Morales. Bueno, pero ese es otro tema. Pasaré de ese tema. La empresa Sinohydro es otra empresa china, igual que CAMC. Doña Amalia Pando, en el programa de ayer que tiene, ha hablado sobre esta empresa Sinohydro. Y entre otras cosas ha dicho que sería peor que CAMC, pero que le faltan algunas pruebas. En la información internacional sobre la empresa Sinohydro, en Centroamérica, una activista del medio ambiente ha luchado contra una obra que estaba realizando la empresa Sinohydro, empresa china, que tiene obras también aquí en Chuquisaca, lo ha denunciado uno de los diputados opositores. Pero bueno, volveré al tema internacional. Esta activista que ha luchado para que se defienda el medio ambiente en Centroamérica y por tanto ha perjudicado a la empresa Sinohydro, empresa china, para que realice esa obra, ha sido asesinada. En la madrugada de hoy ha sido asesinada y es la noticia que da la vuelta al mundo desde Centroamérica sobre la empresa Sinohydro. Les voy a invitar a escuchar lo que dice Radio Francia Internacional. Les invito también a escuchar en Radio Sucre, Capital y Yotala los informativos a cada hora de Radio Francia Internacional. El último informativo de Radio Francia Internacional hablaba de esto que ocurría y que tenía que ver con la empresa china Sinohydro. Vamos a escuchar y a ver. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca.
Abrimos este periplo por la actualidad americana con las palabras de Berta Cáceres cuando recibía en Estados Unidos en 2015 el premio Goldman al medio ambiente. Hoy Honduras llora a la líder indígena y ambientalista que logró salvar al río sagrado y vital para las comunidades indígenas de Honduras antes de ser asesinada a tiros esta madrugada por desconocidos que invadieron su casa en Tegucigalpa. Las autoridades hondureñas dicen que la mataron para robarla. La familia y líderes populares aseguran que la muerte de Berta Cáceres tiene que ver con su lucha para parar la construcción de la represa de Aguasarca y evitar así el desplazamiento y la falta de desarrollo de las actividades agrícolas de la comunidad indígena lenca. La muerte de Berta Cáceres es consecuencia de la criminalización de la protesta social, asegura al micrófono de Rafael Morán Wilfredo Méndez, del Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos en Honduras, CIPRODE. Las organizaciones de derechos humanos hemos hecho un pronunciamiento conjunto en el que hemos responsabilizado de este asesinato al Estado de Honduras, porque el Estado de Honduras criminalizó la protesta social, criminalizó la defensa del territorio, no le dieron trámite a las solicitudes del pueblo lenca, el pueblo indígena lenca. En respuesta a las amenazas de muerte contra la activista, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas cautelares. ¿No tenía Berta Cáceres una protección policial personal? Como usted sabrá, hay varios dirigentes de derechos humanos que no aceptan un policía, un militar para protegerlos, porque es como hacer un espionaje directo y permitido por los defensores del territorio. Berta no tenía esa asignación directa. En algunas ocasiones que se permitió ese seguimiento, lógicamente el Estado no fue lo suficientemente diligente. De cualquier forma, la excusa que el Estado ha presentado el día de hoy, diciendo que la compañera Berta no había aceptado esa protección, no justifica el asesinato de la compañera Berta Cáceres, porque el gobierno, a sabiendas de las amenazas a la vida que ella tenía, tanto de ella como de los compañeros que ella defiende, el Estado no hizo otras acciones para proteger la vida de la compañera Berta Cáceres. Wilfredo, Berta Cáceres peleó durante varios años para defender al pueblo lenca contra las amenazas que representaba la construcción de la hidroeléctrica de Aguasarca. La campaña internacional logró que la más grande firma hidroeléctrica, que es China, se retirara del proyecto. Sin embargo, la lucha continúa. Bueno, este proyecto, que en efecto, como usted muy bien lo narra, ellos pudieron detener a esta compañía china en la construcción sobre el Río Blanco. Ahora, otra compañía, ADESA, retomaron este proyecto de reconstrucción de la represa hidroeléctrica y lo han hecho sobre el río Hualcarque, que fue cuando estos 100 indígenas caminaban hace 11 días para la defensa del río y, como le mencionaba, pues ellos fueron amenazados. La insistencia de esta compañía con la complacencia del Estado continúa y ahora tenemos como desenlace fatal el asesinato de la compañera Berta, que puede estar vinculado a esta compañía ADESA que está en la construcción de esta represa, pero también no descartamos que este asesinato pueda ser también un proceso para eliminar a los defensores y defensoras de derechos humanos, líderes políticos, líderes sociales, que estén impulsando un proceso de reforma profunda en el país. 3 líderes lenca fueron asesinados durante la campaña contra la construcción de la represa de Aguasarca. Uno de ellos fue Tomás García. El militar que le disparó durante el bloqueo fue detenido por unos días y luego puesto en libertad. Entre 2004 y 2014 se produjeron 111 asesinatos de activistas medioambientales en Honduras, el país más peligroso en todo el mundo para los defensores del medio ambiente, según un informe de la ONG Global Witness. Y más al sur, en Colombia, otro líder indígena fue asesinado. El gobernador del grupo Yanacona del Río Blanco, William Alexander Joyner, reconocido en el departamento del Cauca por su lucha contra la minería ilegal en la que se lucran grupos de crimen organizado. 3 disparos mortales le lanzaron unos motociclistas que lo abordaron en el centro histórico de la ciudad de Popayán. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y sus 47 filiales en el país expresan su repudio por este asesinato, al que consideran como parte de la estrategia de exterminio de dirigentes y pueblos indígenas. Circuito electoral. Al señor Carlos Flores Mafne. Comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital. 105.7 FM.
Detrás de las noticias están las cámaras, están los micrófonos, están las grabadoras. Detrás de las noticias están los periodistas, están los políticos, están las autoridades. Detrás de las noticias está usted. Detrás de las noticias estamos nosotros. Detrás de las noticias. Con Alina Cuentas Cedro. Detrás de las noticias. A las 5 de la tarde y a la 1 de la mañana. Capital FM. Siempre contigo. Con decisión de trabajo por nuestra ciudad, presentamos el proyecto del teleférico para Sucre. Una muy buena noticia, porque Sucre, con este emprendimiento de contar con transporte de pasajeros por cable, ingresa a una nueva era, una era de modernidad en cuanto al transporte. El teleférico Sucre integrará barrios y zonas de nuestra ciudad, brindando no solo un medio de transporte, sino un atractivo turístico para Sucre. Sucre crece, mejora y se moderniza. Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Desarrollo con identidad. Al señor Óscar Aguilar Serna, comunicarse con el Departamento de Comercialización de Radio Capital, 105.7 FM. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Circuito electoral. Bueno, después de haber escuchado ese informe de Radio France Internacional que tiene que ver con la empresa Sinohydro, esta señora que es indígena, que ha defendido el medio ambiente y que en las últimas horas ha sido asesinada, les invito a escuchar qué es lo que decía Amalia Pando sobre la otra empresa, Sinohydro, también china, en su programa de ayer. Vamos con Amalia Pando. Le pido por favor que vea esta tarjetita. Tiene dos lados, en un lado está en puro chino, por supuesto no se entiende nada, y al otro lado está en chino y está la traducción de la tarjeta en idioma español, en idioma castellano. La tarjeta dice el nombre de la persona, Li Shihai, entre paréntesis Camilo, que parece más fácil pronunciar Camino que Li Shihai, tal vez es Li Shihai, ¿no? Y dice representante de la China Cam Engineering Corporation Limitada. Es la CAMC. Este es su representante en Bolivia. Este caballero, Camilo, es su representante en Bolivia. Fue su representante. Se fue con su papá. Cuando su papá terminó su gestión, él también terminó su gestión en la CAMC. ¿Quién es él? Es el hijo de quien fuera el embajador de la China en Bolivia. Así de fuerte pisaba la CAMC en nuestro país. Es obvio que la CAMC se entera rápidamente quién es la persona para negociar los contratos, para favorecer a la China, y dan con Gabriela Zapata, ¿no? Y después de que se va este joven, o tal vez al mismo tiempo, Gabriela Zapata ya está trabajando con la CAMC. Esto es importante. El hijo del embajador de la China, era el representante de la CAMC en el país. Más alto nivel, imposible. Este no es un asunto de la amiga de la señora Zapata, menos del chofer detenido, pobrecito. No, es de este nivel. Si investigan a la CAMC, tienen que pedir la detención de quien fuera el representante de la CAMC, el hijo del embajador, con quien se firmaron los contratos, los 500 millones. Ahora, claro, imagínense, va, después de estos contratos y todo esto, va Álvaro García Linera a la China y obtiene un crédito de 7.000 millones de dólares, ¿verdad? ¿Con qué cara, pues, va a detener al hijo
del embajador de la China. Hágame el favor. Es al más alto nivel. A eso me voy. Esta tarjetita solo prueba eso. Y aquí está el papá, cuando se iba. Aquí está el papá. La noticia es del periódico La Razón de noviembre del 2014, que es cuando el hijo también cesa sus funciones, se va con el padre, pero ya para entonces habían firmado la mayoría de los contratos, de los millonarios contratos con la CAMC. Solo restaba el contrato del año pasado, que es el contrato de la planta de potasio en el Salar de Uyuni. Pero ya todo estaba encarrilado. Cuando se va, el canciller Choquehuanca pues lo despide, ¿no? La nota dice: el embajador de la República Popular de China, Li Dong, padre de este joven, terminó su misión en Bolivia después de permanecer más de 2 años en el país, y para despedirse reunió en su residencia a representantes diplomáticos de otros países, a la comunidad china y amigos. Dijo el embajador: voy a extrañar el calor humano de los sectores sociales, gobierno y amigos que conocí y que me trataron como a un boliviano más. Además, destacó la cooperación bilateral que permitió mejorar proyectos importantes que nacieron de los encuentros entre los presidentes Xi Jinping y Evo Morales de China y Bolivia, respectivamente, que tienen perspectivas amplias a futuro. Más alto nivel, nada, por favor. El canciller David Choquehuanca agradeció al embajador por la voluntad e interés que siempre puso para mejorar las relaciones. Bueno, de tal modo que Camilo, el hijo del embajador, era el representante de la CAMC. ¿Se puede? No se puede. ¿Es esto moral que venga un embajador? Es ético, me refiero. Un embajador y su hijo sea representante de una empresa china, y la empresa china contrate a una de las personas allegadas al presidente y luego firmen unos contratos millonarios. Bueno, si habría un fiscal como los que hay en el Brasil, esto es materia de investigación. Solo la CAMC hizo este tipo de negocios. Yo tengo acá otra carta. No son tan millonarios como los contratos firmados por la CAMC, pero grafican cómo el gobierno en todas sus instancias, allí donde hay que entregar contratos, y casi en todas las oficinas públicas se firman contratos para adquirir desde bolígrafos hasta la contratación de obras monumentales, en fin, todas las empresas tienen una hermenéutica para adjudicar. Lo de las licitaciones ya lo hemos probado, la forma de canalizar una adjudicación, porque hay un charle de por medio y coima de por medio, para hablar claro y preciso, es que las empresas públicas llaman a licitación para cubrirse las espaldas, y fracasa la primera licitación, fracasa la segunda, y luego van a una adjudicación directa. Este caso que les voy a contar ahora, ¿no?, para graficar que no es solo la CAMC, por favor, son en todas las empresas estatales, y el ejemplo que voy a tomar hoy es el ejemplo de Entel. Atención, Entel, pongan atención, suban el volumen. Bueno, esta es una carta de un empresario que ingenuamente quiso ofrecer productos que Entel compra rutinariamente, fibra óptica, por ejemplo, y otros productos que no voy a entrar en detalle, que son técnicos y que sirven para el negocio de las telecomunicaciones. Entonces, este empresario tenía una empresa que vendía productos chinos, no nos libramos de los chinos. El nombre de este empresario es David Cabeza, debe ser Cabeza, ¿no? Cabeza diríamos nosotros, pero es francés. Bueno, que le escribe una carta al señor presidente, quejándose de su triste destino en nuestro país. Él
trajo productos para venderle a Entel, se presentaba a todas las licitaciones y nunca ganaba. En una oportunidad gana una licitación, fíjese qué suerte, estaba feliz el francés, gana la licitación y cuando ni bien termina de leer la carta que dice que le adjudicaron ese contrato, inmediatamente recibe otro mensaje que dice, le hemos quitado esa adjudicación, ya no, olvídese. No adjudicación, es una figura rarísima inventada en este gobierno. Le adjudican y luego no le adjudican, ¿me entiende? Ni bien se entera de que le adjudicaron, al ratito le mandan otra carta diciendo, dese por enterado de que no le hemos adjudicado, le quitan la adjudicación. Reclama, protesta, creo que va a los estrados judiciales, en fin, porque además se entera, el pretexto de que no le adjudicaban era que Entel le dijo, no necesitamos ya lo que usted nos va a vender, pero al día siguiente Entel hace otra licitación para comprar el mismo producto y 2 veces la cantidad anteriormente adjudicada. O sea que sí necesitaba, y necesitaba al por mayor. El francés se entera de que la única empresa que ganaba todas las licitaciones, ¿no?, se llama Suicobol. Suicobol se presenta gana. Entonces el francés se aviva, se le prende el foquito y dice, me haré una alianza con Suicobol. Suicobol, ¿no? En esa alianza el francés se entera que es una empresa unipersonal. No es una empresa, es una persona. Todos los contratos lo firma la misma persona, que es también una mujer, Irene Solange Montesinos Vilca. Y detrás de Irene Solange Montesinos Vilca está don Gonzalo Chambi. Bueno, para el final dejo el suspenso. ¿Quién es esta pareja misteriosa que gana los contratos en Entel? El francés se alía a ambos, hacen un acuerdo legal ante notaría para ser socios. Entonces el francés es el que trae las cosas de la China, ¿no? Ellos ganan la licitación y luego tienen que ir a medias. Al primer contrato que ganan, este señor Chambi y la señora Solange le hacen así al francés, así, ¿verdad? Dice, bueno, dame mi parte. No te voy a dar nada, nada. Y el francés queda colgando y entonces, estafados por la Solange, no puede ganar los contratos en Entel y entonces, después de muchos pleitos que nunca ganan en los estados judiciales, le escribe esta carta al señor presidente y yo se la voy a leer a usted. Después de saludar y de presentarse, dice, hace 3 años hice una presentación en el stand de Entel, invitados por Entel, en la Feria Expo Cruz 2013 con la tecnología 4G LTE. 9 en ese momento, siendo yo el único proveedor de esa tecnología para la banda de Entel. Entel se comprometió a comprar 500 unidades de nuestro producto para sus usuarios. Después de firmar todos los documentos legales para dicha compra, llegó una carta de la gerencia de suspender la compra bajo el pretexto de que no había necesidad de dicha compra. Varios días después salió una licitación pública de Entel solicitando el doble de unidades mencionadas de dicho producto. Nosotros presentamos la documentación de reclamo necesaria en el Ministerio de Transparencia, pero, oh sorpresa, nunca recibimos ninguna respuesta, pero supimos que las personas que realizaron la negociación de compra con nosotros en Entel fueron despedidos. Obviamente el pedido de Entel se direccionó a una empresa china cuyas características eran inferiores al producto que ofrecimos, de más alta calidad y de tecnología norteamericana. Entonces yo me confundí. Son los otros los que ofrecen productos chinos, el francés ofertaba tecnología norteamericana. 5 meses estuvieron sin equipos y sin la posibilidad de vender el servicio, únicamente esperando a que en la China fabricasen el producto para ellos. Y eso que nuestro producto estaba listo
en Bolivia a ser entregado. Para poder venderles el producto nuestro a Entel, me indicaron que necesitaba dejar de figurar, ya que soy extranjero, y hacer una sociedad accidental con las personas Gonzalo Chambi e Irene Montesinos, quienes manejan todos estos negocios por sus contactos gubernamentales, para que ellos figuren como dueños y puedan realizar el negocio, ya que el presidente de Entel indicó que no quiere que los extranjeros se lleven el dinero de nuestro país. Me pregunté si era la opción propia de él o la opinión oficial del gobierno boliviano, pues siendo así, ¿para qué buscan inversiones extranjeras? Mis socios accidentales le dijeron al presidente de Entel que ellos habían comprado el negocio mío, y entonces el presidente de Entel les prometió en el día de aniversario de Oruro, en una reunión en su oficina en La Paz, darles por lo menos unas 2 o 3 futuras compras, cada una de 10,000 unidades. Y les preguntó qué había pasado con el francés, y ellos le indicaron que yo les vendí la representación. Después de la primera compra y de haber recibido el dinero, mis socios, quienes debían cumplir el contrato accidental legal y notariado firmado, se negaron a entregar la parte convenida de la mitad de la ganancia, indicando que simplemente no querían hacerlo. Entonces, el francés desesperado le escribe al presidente y le dice: estoy bajo amenaza de ensuciar mi nombre y de ser expulsado del país para que no se sepa lo que pasó, como ha declarado el presidente de Entel. Es decir, el presidente de Entel, Coca, lo amenazó con expulsarlo del país. Sé que hay muchas personas en la misma situación que yo, porque hay quienes se aprovechan de sus contratos gubernamentales para engañar a quienes quieren trabajar en el país. Y firma el señor David Cabezá. David Cabezá. Bueno, es interesante porque lo que dice este francés resulta que es cierto. Aquí tengo los contratos de Entel con la empresa de la unipersonal de la señora, la que aparece como representante legal de la empresa, la señora Solange. Le voy a mostrar la firma de la señora Solange. Irene Solange Montesinos Vilca, representante legal. No sé si mi amigo me está siguiendo. ¿Quién firma los contratos? Oscar Coca Antesana, gerente general de Entel. Así tiene que ser. Es el gerente el que firma los contratos con las empresas proveedoras. ¿Qué es lo que llama la atención? Llama la atención que la frecuencia de contratos que gana esta empresa unipersonal. Y siendo unipersonal, usted comprenderá que los montos que tiene que ganar los contratos tienen que ser pequeños, porque es una empresa unipersonal. Pero cuando una empresa unipersonal gana contratos de millones, entonces no corresponde una empresa unipersonal que entiendo tiene un nivel impositivo también muy bajo. No es lo mismo que una empresa SRL o una empresa de sociedad anónima, ¿no? Una empresa unipersonal es una empresa que vende, no sé, que tiene una tiendita de esquina, una empresa unipersonal, la que teje en su casa y sale a vender las chompitas a la esquina, ¿no? Pero una empresa que gana contratos con Entel por los montos que yo le voy a mostrar, ya muestran una enorme irregularidad, ¿no? Este contrato, la verdad que no tiene mucha importancia de qué es para comprar productos propios de los que adquiere Entel, ¿no? Aquí, por ejemplo, es fibra óptica, ¿no? Fibra óptica, bueno, es un contrato de ¿cuánto? $196,000. $196,000. Pasemos a otro contrato. Tengo algunos, habrá que ver cuántos contratos tiene la empresa. Se llama Suico Bol y los productos que le vende son chinos.
son chinos. Este contrato fue suscrito el anterior, el 2014, en julio del 14. Este es diciembre del 14. Suico Ball, el monto es de $2 millones. $2.135.000. ¿Usted puede creer que una empresa unipersonal pueda ofertar productos y ganar una licitación por $2 millones? Ya salta la irregularidad. Y luego la frecuencia de estos contratos. Vamos a ver otro. Siempre firma la misma persona, la señora Solange. Aquí tenemos otro contrato. Este contrato ya es del 2015, me parece, es la misma empresa, Suico, si me sigue gentilmente el camarógrafo, y el monto es de $1.900.000, casi $2 millones. $1.905.000, casi $2 millones. Son contratos, ¿no?, que ya quisiera una empresa importadora, en fin. Siempre firma Irene Solange Montesinos, don Oscar Coca. ¿Quién tiene que explicar cómo así que una empresa unipersonal, la Suico Ball, quizá además una empresa, mire este detalle que se me estaba pasando, es una empresa conformada para construcciones, no es una empresa de export-import, es una empresa constructora, pero que se encarga en realidad de ganar las licitaciones en Entel y de vender productos chinos a Entel. En este contrato, déjeme ver, este es el último que se lo dejo, es de 3 millones de bolivianos. Si usted ve acá, 3 millones de bolivianos, ¿no? Proveedor, requerimiento de Entel, déjeme ver, no sé, es un proyecto DTH, segunda convocatoria, adjudicación 3 millones de bolivianos. Firma doña Irene Solange Montesinos Vilca, ¿no? Ganadora de todas estas licitaciones y la que lo estafó al francés. Se alió con el francés, usó la muñeca del francés, el know-how del francés, y cuando tenían que devolver la plata o dividir la plata, no lo hicieron. Aquí también la señora Irene Solange Montesinos de la empresa Suico se adjudica otro contrato por 260.000 bolivianos. Un pinche contrato, ¿no? 260.000 bolivianos. Es nada. Bueno, eso es como ejemplo de que efectivamente Entel le adjudica. ¿Cuántos contratos tendrá Entel? Seguramente muchos, pero muchos de ellos ganados por la empresa Suico. Bueno, lo interesante de esto es cuál es la muñeca de la señora Solange Montesinos Vilca. Bueno, la muñeca es su marido, Gonzalo Chambi. Gonzalo Chambi. ¿Quién es Gonzalo Chambi? Bueno, no sé, el marido de Solange. ¿Cuál es la virtud de don Gonzalo Chambi? ¿Qué estudió? No, nada, no sabemos nada, salvo que es de Orinoca, muy amigo del señor presidente. Eso, por lo menos eso es lo que se dice, y esa sería la explicación de por qué gana estos contratos en Entel. Gonzalo Chambi de Oruro. Por eso se menciona que en el aniversario de Oruro, porque allí estaba Gonzalo Chambi, les ofrecieron adjudicarles 3 contratos de a 10.000, es lo que narra el francés en su carta, ¿no? Le dirige la carta al presidente, por si el presidente no sabe nada de lo que hace el señor Coca desde la presidencia de Entel. Y como estos contratos hay muchos más para demostrar cómo se hacen las adjudicaciones, las licitaciones en las esferas de gobierno. Si no tienes muñeca, si no tienes charles, si no tienes representación, no te adjudicas. Bueno, aquí cerramos el informe. Para ser ecuánimes, hace un par de días pasamos un poquitito de lo que les respondía don Carlos Valverde
al señor Quintana, que es lo que decía del señor Quintana y en general de todo el gobierno. Pero el señor Juan Ramón Quintana ha brindado una entrevista hace un par de días a Gigavisión, que ha sido exclusiva, y que en Cotes ha habido problemas. No han podido ver la entrevista, nosotros tenemos el audio, de manera que les invito a escuchar. Entre algunas otras de las cosas que se refiere don Juan Ramón de la Quintana, dice: los medios de comunicación van a desaparecer por mentirosos. Así ocurrió con la prensa, dice, que ha desaparecido porque mentía. Pero también habla de que jamás había conocido a la señora Gabriela Zapata, nunca la he conocido, nunca la he visto, y otros temas más. Vamos con esta entrevista de Gigavisión, solamente tenemos en audio, con Juan Ramón de la Quintana, y con esto nos despedimos. De la obra. Si tú sumas eso, son más de 20 millones de dólares solamente por boletas de garantía. La empresa perdió 104 millones de dólares por la ejecución de la obra que tenía que construir. La empresa no va más respecto a su posibilidad de adjudicarse otra obra, está sancionada, pero además el descrédito de la empresa en la comunidad internacional tiene más costo de lo que está recibiendo, diríamos, como sanción en Bolivia. Entonces, ¿pero quién ha llevado adelante esa tarea? Ha sido el gobierno. Y resulta que Carlos Valverde se quiere atribuir la denuncia de tráfico de influencias con CAMSE, poniéndola a la madre del hijo del presidente Evo, pero además, yo te diría, llegando a una conclusión absolutamente morbosa, ¿no? Señalar que porque Gabriela Zapata, que trabaja con la empresa CAMSE y tiene un hijo con el presidente, por esa ex relación del año 2007-2008, resulta que el presidente Evo hace tráfico de influencias. El presidente ha pedido que la Asamblea Legislativa investigue, el presidente ha pedido que la Contraloría General investigue, y por supuesto todos los ministerios tenemos que hacer el informe que corresponde a petición tanto de la Asamblea como del Contralor General. En el caso específico, tercero, en el caso específico de Gabriela Zapata en relación al Ministerio de la Presidencia, no hay ninguna relación, ninguna. Así, absolutamente. Yo, Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, no la conozco personalmente a doña Gabriela Zapata. No la conozco, nadie me la ha presentado, yo no me he tomado ninguna foto con la señora. No la conozco, simplemente la desconozco. La conozco a través de los medios de comunicación, de la televisión, de los WhatsApp, de los mensajes que reenvían los compañeros. Personalmente nunca ni he hablado con ella, ¿no es cierto? Y menos, ni por teléfono, y menos personalmente. ¿Puede haber alguna relación de Gabriela Zapata con el ministro de la Presidencia? Imposible, no existe. Lo que existe, lo que ha existido, y en eso estamos ahora, es una relación con una funcionaria de una unidad de gestión social que depende del Ministerio de la Presidencia. Una unidad que no está acá en el Ministerio de la Presidencia, en Palacio de Gobierno, es una unidad que está fuera del Ministerio de la Presidencia y que se encuentra en la avenida Arce, cerca del Ministerio de Gobierno. Y la funcionaria, que es Cristina Choque, es la que ha mantenido relaciones de amistad, ¿no?, de trabajo, relaciones políticas con Gabriela Zapata. Y han convertido a expensas de nosotros, a espaldas de nosotros, del Ministerio de la Presidencia, han convertido su oficina en una oficina para beneficio de, yo diría para beneficio privado. Todavía no me consta en el caso de Cristina Choque, pero creo que
sí nos consta en el caso, en términos de beneficio privado, de enriquecimiento ilícito, eso tenemos que investigar. Pero en el caso de Gabriela Zapata existen evidencias, tenemos registros de ingreso, de salida, tenemos registros de permanencia, tenemos registros de reuniones con gente que no tenía nada que hacer en la unidad de gestión social y por lo tanto convirtió la oficina, con la complicidad de Cristina Choque, en una oficina para negocios privados. ¿Usted no conocía de estas reuniones, ministro? No, para nada, yo no sabía, porque además es una oficina pequeñita, alejada del propio palacio, donde trabajan 6 o 7 personas, no trabajan más. Porque además su función, la función es la de atender necesidades de la gente pobre, necesidades de personas con discapacidad, necesidad de ofrecer servicios sociales a quien lo necesita. Nos llegan acá peticiones de gente extremadamente pobre que necesita la reconstrucción de su casa, que necesita una silla de ruedas, que necesita una atención médica de gente que está en Pando, en Tupiza, en Puerto Suárez o en Camargo, que necesita una atención urgente, y entonces utilizamos esta unidad de gestión para que pueda atender esas necesidades sociales. Esa es la función de la unidad de gestión social. En esa función estaba Cristina Choque desde el año 2010, ¿no es cierto? O desde el año 2011, en este momento voy a revisar con precisión. ¿Usted la designa, ministro? No, porque cuando yo llego el año 2010 ya estaba designada, fue designada durante la gestión del ministro Óscar Coca. ¿Usted tampoco la designó? No, ¿usted la mantuvo en el cargo? Sí, se la mantuvo en el cargo, y yo no la designé, ya estaba designada, pero la relación que se establece entre Cristina Choque y Gabriela Zapata, y a partir de esta relación, el uso que se hace a las instalaciones públicas, esto está siendo objeto de investigación en el Ministerio Público. ¿Quién sostiene la denuncia? ¿Quién se querella contra Gabriela Zapata? Ministerio de la Presidencia. El Ministerio de la Presidencia se querella, primero hacemos una imputación ante el Ministerio Público para evitar fugas y para mantener a las personas que estamos imputando para que se sometan a un proceso penal. Por lo tanto, es el Ministerio de la Presidencia quien imputa a tres personas. Denunciamos Gabriela Zapata por hacer uso indebido de espacios públicos, de oficinas públicas. La denunciamos a Cristina Choque por incumplimiento de funciones y otros delitos derivados, ¿no es cierto?, por complicidad y presuntamente por enriquecimiento ilícito, y a continuación hacemos la querella penal contra esas personas. ¿Quién hace la querella? Ministro de la Presidencia. O sea, no se encubrió en ningún momento a estos funcionarios. Pero ¿en qué momento se podría encubrir? Si es que yo no hubiera hecho la imputación o la querella y me hubiera hecho al loco, yo creo que basta y sobra, ¿no es cierto?, para denunciarme complicidad, incumplimiento de funciones o protección a este caso. Pero si el ministro de la Presidencia, quien ha presentado al Ministerio Público, ¿cómo se entera? ¿Con qué recurso judicial se detiene a Gabriela Zapata? Ministerio de Transparencia. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos una investigación previa sobre sospechas. Exactamente. A petición del presidente iniciamos una investigación e hicimos un sumario, como corresponde, interno, para identificar estas irregularidades. E informamos al Ministerio de Transparencia para que el Ministerio de Transparencia intervenga en este caso. Esa es la responsabilidad del Ministerio de la Presidencia. Informar al Ministerio de Transparencia sobre estas irregularidades después de haber hecho el relevamiento a través de un sumario interno.
y detectamos que habían irregularidades, que teníamos evidencias, y entonces se hizo la imputación y se hizo la querella. Eso es lo que corresponde al ministerio, porque nosotros tenemos que preservar que los bienes públicos se utilicen correctamente y de acuerdo a la ley. Tenemos que evitar que se usen los bienes públicos al servicio de terceros o de privados. Tenemos que impedir que la gente se enriquezca, ¿no es cierto?, con los bienes públicos. La lucha contra la corrupción de parte del gobierno es implacable. No perdonamos, no vamos a perdonar. Y aquí, en este caso, caiga quien caiga. Lo mismo que en el Fondo Indígena. Tenemos 29 dirigentes indígenas campesinos que se han tomado la discreción, la libertad discrecional, ¿no es cierto?, de sacarse plata del Estado. Y están en la cárcel, procesados. Tenemos 240 dirigentes que están en la lista de procesamiento del Fondo Indígena. Santos Ramírez está en la cárcel. Hay decenas de alcaldes del MAS que están en la cárcel por corrupción. Y esta no va a ser la excepción. Mucho menos en el Ministerio de la Presidencia. Es decir, más bien con más razón en el Ministerio de la Presidencia. Yo te recuerdo que hubo un funcionario, un doctor Antesana, del equipo jurídico del Ministerio de la Presidencia, vinculado a este equipo de extorsión del Ministerio de Gobierno en el caso de Jacobo Ostreicher, ¿no es cierto? Y está en la cárcel. Entonces aquí no se disculpa, no se perdona. Ahora que la oposición diga, no, el ministro Quintana tiene que irse, tiene que renunciar. ¿Renunciar a qué? Renunciar al cumplimiento de mis funciones. ¿Para qué? Para saciar su apetito morboso de la oposición, para darles el gusto de que yo tenga que reconocer algo que no he hecho. Entonces aquí no hay ningún tipo de vínculo con Gabriela Zapata. Aquí el vínculo de Gabriela Zapata es con una funcionaria del Ministerio de la Presidencia que ha violado de manera flagrante sus atribuciones como funcionaria pública y tendrá que rendir cuentas ante el Ministerio Público. Ministro, hoy Carlos Valverde ha hablado en Santa Cruz nuevamente, lo está haciendo obviamente periódicamente para sustentar la denuncia que ha hecho. Dice que hay una disputa entre su persona y el vicepresidente del Estado, y según Carlos Valverde, el vicepresidente le ha ganado la pulseta en este tema. Es por eso que usted está con la cabeza abajo. Bueno, querido Junior, es parte de la morbosidad. Es parte de la morbosidad periodística, que es el nuevo género que ha fundado Carlos Valverde, periodismo morboso, ¿no es cierto? Pero no es un periodismo morboso inocente. La sola denuncia, y fíjate, y yo creo que es hora de discutir sobre el papel de los medios de comunicación, la sola denuncia de tráfico de influencias contra el presidente Evo, que la hizo el 5 o el 6 de febrero, esa sola denuncia nos ha permitido verificar no solamente Carlos Valverde como periodista que denuncia, sino al verdadero Carlos Valverde, y al Carlos Valverde como soplón de la embajada norteamericana, que fue a inventarse un autogolpe para vender información a Philip Goldberg el 2007, ¿no es cierto?, en su condición de soplón. ¿Quién le vendió información? Carlos Valverde, en su condición de soplón. Carlos Valverde hoy día es el mayor soplón de la embajada norteamericana, es un agente encubierto del gobierno norteamericano, responde a los intereses políticos y de seguridad del gobierno norteamericano. La denuncia que ha hecho Carlos Valverde no es objeto de sus investigaciones, es parte de una estrategia de política contra el gobierno nacional, ¿no es cierto? Pero a Carlos Valverde también lo conocemos no solamente en su condición de periodista morboso, sino también lo conocemos en su condición de soplón, pero además, ¿no es cierto?, habilidades desarrolladas desde la década de los 80 y toda una biografía
de Carlos Valverde en su condición de paramilitar, de soplón, de tira, etcétera, etcétera, pero también lo conocemos en su condición de narcotraficante procesado penalmente y además detenido, ¿no es cierto?, y además condenado, y además en la cárcel de Chonchocoro. Es un narcotraficante. Y lo terrible, Junior, de esto, es que algunos medios de comunicación se han convertido en palos blancos de un narcotraficante. Hoy día Carlos Valverde tiene más credibilidad que Gigavisión, o más credibilidad que otros periodistas honestos que mantienen fidelidad a su ética periodística. Han convertido a un narcotraficante en un periodista. Y lo terrible, yo te diría que esta es la página más vergonzosa de los medios, de la historia de los medios de comunicación en democracia, el haberle dado credibilidad ante una denuncia infundada a un narcotraficante disfrazado de periodista. Pero han caído como palomitas los medios de comunicación, algunos medios de comunicación, que creen la versión del periodista narcotraficante o del narcotraficante convertido en periodista. Y no solamente han caído en la trampa algunos medios de comunicación o algunas agencias de información, la opinión pública ha caído en la trampa, ¿no es cierto?, de Carlos Valverde en su triple condición: periodista morboso, narcotraficante y agente encubierto de la embajada. Yo lo he denunciado. He hecho una conferencia de prensa para demostrar la veracidad de su papel de agente encubierto en favor de la embajada de los Estados Unidos. Ministro, ¿se está gestando un golpe suave? Usted cree en el país, usted hablaba de eso. Mira, primero veamos el papel. Te digo, el papel vergonzoso de los medios de comunicación que se han convertido en palos blancos de Carlos Valverde. Es decir, un narcotraficante ha convertido a varios medios de comunicación, los ha puesto al servicio de una vocería de narcotraficante. ¿Cuándo has visto en algún país democrático que un narcotraficante que oficia el papel de periodista tenga que dar la línea comunicacional en un país? Acá, en Bolivia. Auspiciado, por supuesto, por su patrón, por su amo político, que es la embajada. Primer tema. Segundo tema. Se ha llegado a tal extremo de indecoro, de indecencia profesional del propio periodismo y del periodismo internacional, que los de CNN entrevistan a un narcotraficante. ¿Qué te parece? Que los medios internacionales, que se suponen mantienen cierta pulcritud, aceptan la vocería de un narcotraficante, pero no preguntan si ese es periodista de profesión, de oficio, de lo que tú quieras. No. CNN en realidad se ha convertido en un palo blanco de un narcotraficante. ¿Cuál es la credibilidad entonces de CNN? Y bueno, además de eso, el gran periodista, el Andrés Oppenheimer, ¿no es cierto?, con su gran capacidad de investigación, termina entrevistando a un narcotraficante para convertirlo en un periodista. Solamente aquí, fíjate la dimensión de la democracia boliviana. Entonces conviertes a un narcotraficante en un periodista con credibilidad. Es algo extraordinario. Eso es lo que debiera indignar a los ciudadanos. Eso es lo que debiera indignar a los bolivianos y a las bolivianas. De cómo algunos medios de comunicación se han envilecido, cómo se han corrompido, cómo deterioran su credibilidad. Yo recuerdo en el caso de la prensa. Fíjate, la prensa desapareció. La prensa desapareció por haber cometido el pecado capital de mentirle al país. ¿Cuántos medios de prensa van a desaparecer como consecuencia de esta osadía, ¿no es cierto?, temeraria
de mentirle al país. Supereduca, comunicación escrita, radial y televisiva, presentó Circuito Electoral. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito Electoral, porque usted es lo más importante. Circuito Electoral.